debo empezar diciendo que definir la condición humana no es fácil, tampoco es complicado, pero sí es complejo. Pero al mismo tiempo no es imposible. Cuando digo que es complejo, quiere decir que hay que ver un conjunto de aristas, de teorías, de informaciones y de autores para tener una aproximación a ese concepto, si pudiera hablarse de un concepto de condición humana. Lo que yo estudio aquí por condición humana, o propongo lo que he construido por condición humana, refiere al comportamiento del humano frente a situaciones aciagas de la vida o a situaciones de felicidad de la vida. Por ejemplo, ¿cuántos de los aquí presentes han perdido a un ser querido en la muerte alguna vez? ¿A quién se le ha muerto un tío, un abuelo, un padre, un hermano? ¿Y cómo reacciona el ser humano cuando pierde a un ser querido? Entonces, ese es un elemento que es común al ser humano. Hay tristeza, hay congoja. En algunos casos, dependiendo de quién se trate, suele haber hasta depresiones. ¿Cómo reacciona un ser humano cuando tiene buena salud el día de su cumpleaños, que le sorprenden? ¿A cuánto le gusta celebrar su cumpleaños? Levanten la mano o que se lo celebren. Entonces, la reacción del ser humano ante situaciones de tragedia, de tristeza, de calamidad, esas reacciones forman parte, no es que la definición completa, pero son aspectos, son rasgos de lo que definen al ser humano, igual que ante situaciones de felicidad. Por eso nosotros, el concepto de condición humana, para poder encontrar en él o sustentarlo teóricamente, tomamos un libro clásico que se llama Leviatán, de Thomas Hobbes. Él establece que el hombre, fuera de normas sociales, se encuentra en una lucha del todo contra el todo. Y eso está presente en la Grecia clásica, por ejemplo, en el mito de Prometeo, que es del siglo VIII de Hesíodo, antes de Cristo. Ahí se evidencia esa lucha del todo contra el todo. Cuando Prometeo Hesíodo cuenta a través de su titán Prometeo, que al hombre se le dio el atributo de hacer cosas, se robó el fuego a Júpiter y se le dio al hombre para que hiciera cosas. Ok, pero no se le dio la ética, no se le dio la virtud, ni se le dio la política, y por tanto, cuando hacía ciudades, al poco tiempo se mataban unos con otros, y acababan con las ciudades. Eso no se ve en los barrios, cuando un tigre te tumba la luz para que tú le pagues, cuando sabes, a final de mes, para él mismo ponerte el cable, lo que viven en barrio. O cuando te suben el radio a todo, que usted no puede estudiar ni hacer la tarea. Entonces, hay una lucha del todo contra el todo, y eso también en el libro en uno de los, el origen de las especies, de Darwin, se refleja esa lucha del que más puede contra el que más puede devora, el más débil, la supervivencia al más apto. Entonces nosotros tomamos ese concepto del Leviatán de Hobbes. Ahí él describe también que el hombre tiene muchas cualidades que son negativas, como la codicia, la envidia, fuera de norma social, fuera de educación. ¿Ok? También le secunda Immanuel Kant en el libro La religión entre los límites de la mera razón. He ahí, porque no es el Leviatán que dice que el hombre es malo por naturaleza, no lo dice de manera explícita, describe. Quien dice que el hombre es malo por naturaleza de forma explícita, y está en ese libro, en la página 127, párrafo 4, es Immanuel Kant. El hombre es malo por naturaleza, dice él. Y lo explica en su contexto, porque no lo podemos tomar. Hay que irse al contexto para ver el sentido que él le quiso dar a esta expresión. El otro autor que me sirve para hablar de condición humana es Jean-Jacques Rousseau, el autor del contrato social. Pero oiga, no es en el contrato social que aparece la expresión de que el hombre nace bueno y lo corrompe la sociedad. Es en una novela, una obra literaria, en el Emilio o de la educación.
El Emilio dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ese corromper no necesariamente es negativo ni positivo. Lo que significa más bien es que la sociedad tiene la capacidad, a través de sus aparatos ideológicos y de Estado, de moldear la conducta de los individuos, de los miembros de la sociedad. Eso es lo que significa, y lo trabaja un autor marxista francés en un libro que se titula Ideologías y aparatos ideológicos y de Estado, Louis Althusser. Y ahí él explica cómo en la familia se te da un nombre, se te da un idioma, se te da una religión y se imponen las normas de los padres. Luego va a la iglesia que te enseña que existe un Dios, que tiene que ser temoroso, que te vas al infierno, dependiendo del tipo de religión. Un conjunto, todo eso es parte de la cultura que busca normalizar. Es decir, que ese espíritu rebelde por naturaleza, que tiene tendencia al mal, porque hasta en la mitología, digo mito no en términos negativos, es decir, no es mito porque no puede ser comprobado a través de los ojos de la ciencia. La mitología del Edén, dice Dios después del jardín de Edén, del diluvio Noé, porque el hombre es malo por naturaleza, no vuelvo a destruirlo con diluvio. O sea, también el relato edénico, post-edénico, describe la condición natural del hombre en términos negativos, porque está caracterizada por el egoísmo, por antivalores. Pero la sociedad, la cultura, a través de sus aparatos, se esfuerza por controlar ese espíritu natural que tiene tendencia hacia devorar al más débil. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto que nosotros venimos estudiando en la literatura. Y si vamos a buscar novelas, especialmente, que es mi género preferido, pero no solo novelas, sino también cuentos, ensayos, teatros y poesía, podemos pensar en las narrativas que se han publicado en torno a grandes acontecimientos históricos que han puesto en vila la existencia del hombre en el planeta. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, existe un conjunto de novelas y de obras que han sido llevadas al cine. Yo tengo una lista larga aquí, porque todo eso lo tengo sistematizado, pero le voy a pedir que ustedes busquen novelas de la Primera Guerra Mundial y se van a encontrar con un autor español, Ibáñez, que tiene una novela titulada Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y hay otra que se titula El soldado tomó su fusil. Van a ver ahí cómo esos personajes expresan esa condición que se estaba viviendo de inseguridad, de tristeza, de depresión. Y en 1933, por ejemplo, Andrés Malraux, francés, publicó una novela titulada La condición humana, basada en la guerra civil china, que también expresa esa situación que siente el ser humano cuando pierde un ser querido, con la incertidumbre, por ejemplo, de ver a sus hijos jóvenes ordenados con el servicio militar obligatorio para que defienda a su país, y esos padres no saben más de ese individuo. Esas son parte de las narrativas y que reflejan y que representan la condición humana en la literatura desde mi perspectiva, que no es única ni absoluta, sino que la presento en forma hipotética para que todo el interesado me acompañe a leer en este proyecto y me aporte a aumentar mi universo. En la Segunda Guerra Mundial, señores, tenemos novelas y obras interesantísimas. Tanto fue así que hubo filósofos que trabajaron el concepto de condición humana y le dieron forma. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, concepto de condición humana, que tiene un ensayo que fue una conferencia que disertó en la École de París con ese mismo título, La condición humana desde una perspectiva atea, porque hay una condición humana religiosa y hay una condición humana atea desde el punto de vista filosófico. También él tiene una novela llamada La náusea, entre otros textos filosóficos y también literarios, en el que el personaje principal de dichas novelas representa situaciones que son el reflejo de su propio vivir frente a situaciones aciagas de la vida o situaciones de felicidad. En este caso,
de la Segunda Guerra Mundial que permeó a la población europea y del mundo de ese periodo. Por supuesto, esas novelas no presentan panoramas de felicidad, aunque en algunas de ellas sí se representan amoríos y cuestiones amorosas dentro de los conflictos de la guerra. Tenemos como narrativa, que tal vez no pueda considerarse novela, pero una obra clásica, el diario de Ana Frank. Tenemos también el autor del El extranjero, que es una novela de Albert Camus, una novela importante y representativa de la condición humana. Esa novela presenta un sujeto que no se amolda a la sociedad y es muy distinto a lo común, a cómo reacciona un sujeto. Él vive fuera de París y le anuncian que su madre, que estaba en un asilo, acababa de morir. Y él le da todo igual. Él se monta en un tren, va como si nada hubiese sucedido. Cuando llega allá le preguntan si desea ver el ataúd. Dice, no se preocupe. Y sigue fumando y tomándose un café. Sepultan a la madre y casi él no se entera. Se encuentra con una novia que tenía y se va a la playa con ella y a tomar. Y luego se topa con un amigo, venga, pero tu madre no murió. Y él, no importa. Sí murió, pero ya se sepultó, fue sepultada, no le importa nada. La muchacha que todavía está enamorada de él, vive con él, tiene relaciones, le dice que se quiere casar con ella. Él le dice, no me importa, me puedo casar o no tengo que ver, cualquiera, lo que tú decidas. O sea, es totalmente insensible. El asunto es que él se vio envuelto en medio de un conflicto en el que le quitó la vida a una persona, un conflicto de amorío con un amigo de la novia, un cuñado, no recuerdo bien, y tuvo que ir a los tribunales. Pudo haberse aplicado el estado de excepción en ese caso que domina mucho mejor mi querido vicedecano, el doctor Álvaro Camaño, por su condición de abogado litigante. Sin embargo, el juez no lo condenó porque tal vez pudo haber considerado que él actuó en defensa propia de su vida, ¿no? Defenderse. Sin embargo, por la insensibilidad de ese sujeto, el juez decidió condenarlo. Eso es un reflejo, una crítica social de cuando un sujeto no se amolda a los patrones socialmente compartidos, entonces la misma sociedad lo rechaza. Entonces ese es un ejemplo, claro que es una crítica social con la que estamos de acuerdo, que la sociedad tiene que ser educada, pero también tiene que dar cabida al respeto a las individualidades y a las formas particulares de ser, siempre y cuando no laceren la condición humana de otros sociales, de otros individuos. Entonces, en la literatura dominicana, nosotros también tenemos obras que tienen que ver con la condición humana. Yo le dije que yo no las he leído todas y por eso no puedo hablar de todo. A mí me gusta hablar de lo que yo he leído. Le voy a leer un breve ensayo que publiqué aquí. He publicado sobre Manuel Matos Moquete, he publicado sobre Andrés L. Mateo, sobre Magiolo, sobre César Zapata, que está por ahí, sobre Nancy Valier, sobre Roberto Marcallé Abreu, entre otros novelistas importantes de nuestro país. Yo le voy a leer una de mi querido profesor Manuel Matos Moquete. La corriente realista, digo yo, en literatura cuenta notables novelas desde las primeras publicadas en España hasta nuestros días. Aunque han transcurrido casi 2 centurias desde su gestación, esta importante dimensión del arte verbal sigue presente en algunos de nuestros autores, incluso con características similares a la narrativa del clásico novelista español Benito Pérez Galdós. Estamos ante una tendencia en la que se transforma lo más absurdo y cruel de la vida en estética verbal. Es precisamente esa facultad de convertir la fealdad en hermosura lo que facilita en la obra el estudio de las ideologías ocultas tras el velo discursivo, dramático y ficticio de la literalidad. El laureado lingüista, narrador, crítico y poeta dominicano Manuel Matos Moquete es uno de los autores nacionales que cuenta con varias novelas enmarcadas en la corriente realista.
En El Atascadero, Premio Nacional de Novela 1986, Verbo y Gracia, es una auténtica y bien lograda producción a la que no todo lector tiene acceso, debido a la sublimidad metafórica que reviste su trama. Salvo error de mi parte, esta premiada novela constituye el punto de partida del autor para continuar con una secuencia que incluye relatos inspirados en acciones circunscritas a los revolucionarios cubanos y dominicanos, la Guerra de Abril de 1965, las polémicas relaciones dominico-haitianas y vestigios de la dictadura, etc. Resuenan los siguientes títulos de otras de sus novelas realistas, amén del mencionado: Dile adiós a la época, La avalancha, El regreso de Plinio el Mesías, Larga vida, Los amantes de Abril, y una larga lista de ensayos que lo colocan dentro de los autores dominicanos que más galardones han recibido por su capacidad creadora y por sus aportes al desarrollo del humanismo en la América hispánica. Dentro de todas sus producciones, me ha impresionado recientemente La avalancha 2006, porque constituye una narrativa que desborda los límites del realismo para conmutar en un hiperrealismo que solo puede ser superado por la propia realidad. Hasta los signos pornográficos son reinventados en esta novela con toda crudeza, tanto que un sujeto lector sensible pudiera introducirse en la escena para actuar tan brutalmente como los actantes del relato. Estamos pues ante una prosa dinámica de oraciones precisas, ni muy breves ni muy extensas. Se trata de una narrativa impresionante, no solo por el dinamismo y la elocuencia que instilan sus enunciados metafóricos, sino por el retrato cuasi objetivo que el narrador hace del submundo en el que conviven los inmigrantes haitianos con los dominicanos, en el contexto de la mano de obra ilegal, del comercio, del contrabando y, en sentido general, de las cotidianidades haitianas. La narrativa incluye detalles muy específicos de la cultura haitiana, entre los que destacan ritos religiosos, bellas artes, artes culinarias, prácticas mágico-religiosas, semiosis fúnebres y el pensamiento estereotipado entre ambos pueblos, etc. Estamos ante un narrador omnímodo que concibe un relato para transfigurarse en permafrost literario de un lingüista, antropólogo y psicólogo que tácitamente ofrece aspectos de la convivencia entre haitianos y dominicanos, detalles que pueden escapar a cualquier lector que adolezca de la condición de haber nacido y crecido en terreno fronterizo. El título, La avalancha, responde a una supuesta fuga masiva de haitianos de una cárcel de ese vecino país. Dicha fuga permitió la llegada de un sinnúmero de antisociales, quienes se ubicaron en un barrio pobre de la capital dominicana. El grupo debió estar compuesto por psicópatas, violadores, narcotraficantes, atracadores, enfermos sexuales, homicidas, genocidas, ladrones, mitómanos, cleptómanos, ninfómanos, etc., ya que el principal signo verbal que identifica dicho sector se expresa mediante los sustantivos comunes: sordidez, hechicería, prostitución, atracos, narcotráficos, orgías y otros delitos espeluznantes. La semiosis olfativa del relato se subsume en el hedor que despide la orina, el semen, las heces defecadas en las calles y en la pared del barrio, así como el hedor que despiden los cuerpos de los obreros haitianos como consecuencia de una capa cuasi gelatinosa, cual perpetua ausencia de agua y jabón en su piel denuncia. Los inmigrantes haitianos reproducen las malas prácticas que lo llevaron a la cárcel. Por eso son muy comunes las noticias sobre crímenes, asesinatos, violaciones, robos, etc. Los dominicanos afectados por la invivible anarquía tal vez piensan que esa avalancha de antisociales conforma tan solo una muestra del universo haitiano. Pero no todo en la novela es sordidez, hedor y dolor.
Y por supuesto, no todos los haitianos que emigran son delincuentes. El narrador le da vida a Irene, una joven estudiante de arquitectura, cuyo padre a la vez era un importante arquitecto haitiano que residía en Francia. El narrador coloca a los narratarios frente a dos clases sociales radicalmente opuestas. La primera constituye la más baja representación de la miseria humana, mientras Irene representa a la clase burguesa. Irene no era una mujer común y corriente. Su cuerpo despampanante era deseado por el ingeniero Santillana, un hombre dominicano de origen español, quien se enamoró hasta la saciedad de Irene. Él logró hacerla suya por el resto de sus días. Aparentemente el placer que le daba era superior al de todas las mujeres que a la sazón habían pasado por su lecho. Ella era vista como mujer negra haitiana, pero hemos de imaginar que usaba buen perfume, hablaba buen francés, además de creol, partiendo de su estatus social. Aún así era despreciada por la familia santillana y por los prejuiciados socios comerciales de su amante. Dentro de la simbología de la mujer haitiana de clase alta, el narrador presenta al menos 4 imágenes masculinas que operan en función de la construcción de Irene como actante femenina. El primer cuadro corresponde al hombre que le gustan tanto las mujeres que logra ganarle a la presión social estereotipada. El segundo corresponde al hombre que, aunque le guste la hembra, termina vencido por el qué dirán. El tercero representa a hombres haitianos y dominicanos obreros, a quienes les gusta la hembra, pero su posición social les impide conquistarla. El cuarto cuadro corresponde a un hombre homosexual, quien desprecia a Irene, no porque era haitiano, sino por el hecho de ser mujer. La narrativa completa de esta novela está permeada por la relación de Irene con el primer tipo de hombre, personificado en la diégesis del ingeniero Santillana. El segundo tipo corresponde al joyero. Le gustaba Irene, pero por el hecho de ser haitiana no la conquistó. El tercero corresponde al conjunto de obreros haitianos y dominicanos, quienes aparentemente se masturbaban al recordar el tongoneo de los bustos y glúteos de la bella Irene. Y el último era Manuel, arquitecto que la odiaba, aparentemente porque la hermosa chica se había convertido platónicamente en su competencia frente al ingeniero Santillana. El ingeniero Santillana salió ganando, y la clave de su triunfo se subsume, a mi juicio, en 3 condiciones notorias en la narrativa. Le gustaban las mujeres hasta la saciedad, tanto que el narrador llega a compararlo con un macho cabrío. No obstante, tal vez dicha comparación no sea la más exacta, si tomamos en cuenta el cuadro que configura la dotación viril del ingeniero Santillana. Tal vez hubiese sido más exacto atribuirle los motes de un arrecho e intenso caballo encantado. Segundo, era un hombre medianamente culto, educado, por lo que los estereotipos no frenaban su ímpetu sexual. Tercero, se perciben en él ciertas cualidades como la humildad, sobre todo porque estuvo dispuesto a aprender criollo haitiano en clases coordinadas con los truquitos cocomordánicos que practicaba con Irene. Por ello, los principios de neurociencias relativos al aprendizaje de una lengua extranjera, en coordinación con los movimientos sensomotrices, relucen en esta llamativa escena. La novela contiene una crítica social entramada en su narrativa. Ese discurso no proferido por el personaje narrador refiere a haitianos que conviven con dominicanos en situaciones comunes de exclusión social, logrando incluso construir una lengua distinta al español y al creol, el creñol. Se colige entonces la forma en que la condición humana une a los dos bandos en un mismo fin: subsistir ante el hambre, la miseria, la delincuencia y la insalubridad, etc. Una segunda denuncia inusitada tiene que ver con la esfera de ilegalidad que permea las acciones de los actantes. La violación de la ley sirve al ingeniero Santillana para contratar mano de obra barata, con el consentimiento del capitán, personaje que representa a los funcionarios públicos.
El capitán constituye la imagen viva de quienes deben fiscalizar, perseguir y velar porque se castigue a los criminales. Sin embargo, ese capitán es corrupto, puesto que se deja sobornar y acepta las mentiras del ingeniero a cambio de un plato de totones con salamis y chicharrón de cerdo, infiero. La trama completa recrea anomia social como consecuencia de las debilidades institucionales de ambos países. Obviamente la migración no es tema principal de la narrativa, sino detonante de la trama que trasladó todo su corpus narrativo a un barrio capitaleño de extrema pobreza. En la narrativa, la comisión de delitos por parte de haitianos y dominicanos no obedecía a su nacionalidad, ni a su color de piel, mucho menos a su religión o su idioma. Más bien eran delincuentes, y la delincuencia no tiene nacionalidad, ni idioma, ni religión, ni color de piel, ni pobreza, ni riqueza. En cambio, Irene y Santillana formaron una familia porque eran personas educadas, no eran excluidos sociales, ni económica ni educativamente. Por eso comprendieron que las diferencias fenotípicas y genotípicas representan solo variedades interesantes de la raza humana. El narrador da vida a víctimas de la corrupción institucional de ambos pueblos, víctimas de la impunidad, víctimas de la complicidad y falta de control fronterizo, víctimas de la falta de conciencia ciudadana, víctimas de la misma sociedad, de la historia y de los malos funcionarios que han gobernado nuestros pueblos, con honrosas excepciones tal vez. En consecuencia, reluce en la narrativa la idea de que la lucha de los dominicanos no debería ser contra las víctimas de la corrupción haitiana, sino contra sus victimarios y contra nuestros victimarios dominicanos, contra quienes se roban las oportunidades del pueblo llano. Esos son los auténticos responsables de la exclusión extrema. El llamado del narrador autor como discurso soterrado de la narrativa, en la literalidad de su obra, parece ser el siguiente: no te dejes engañar, pueblo mío, los haitianos obreros no son tus enemigos, ellos son solo ellos son solo víctimas, como tú y como yo, de la corrupción administrativa y de la impunidad de sus gobernantes. Un paralelismo interesante se vislumbra entre el edificio de 10 pisos y los amores del ingeniero Santillana e Irene. Se pretendía mudar a la gente del barrio para ese gran inmueble. El propósito era crear el pequeño Bronx del Caribe. Ahora bien, cuando se completaron los 10 pisos, la relación amorosa entre Irene y el ingeniero estaba bien consolidada. Era tan evidente la bonanza que el edificio fue llevado a 15 pisos. De manera que no se quedara nadie sin un apartamento, sin importar que fuera dominicano o haitiano. El paralelismo entre el edificio y los dos amantes constituye una macrometáfora que refiere a lo fundamentalmente necesario de la legalidad para la construcción de un Estado democrático y de derecho. Sin sistema jurídico fuerte y sin sistema de consecuencias, no hay democracia que funcione como tal. Si algún aspecto pudiera enmendarse desde mi posición de simple y esforzado lector, sería cambiar el tipo de letra. Las mismas son comunes a textos infantiles, niños que tendrán que esperar más de una década para poder disfrutar del placer que reluce del sistema metafórico que literalizan todo el relato. Por supuesto, esta apreciación es menos intersubjetiva que subjetiva. Definitivamente, esta interesante novela reivindica el importante rol que desempeñan los aparatos ideológicos y represivos de un Estado para establecer el orden y el clima de armonía y sosiego en una sociedad. Tal vez por eso el ingeniero Santillana practicaba pequeños actos de corrupción consistentes en soborno, porque al parecer el aparato ideológico familiar no lo dotó de ética personal y de compromiso ciudadano. Este es en parte el resultado de mi lectura a una de las más representativas novelas de nuestro autor Manuel Matos Moquete. Nada de lo que he escrito hasta ahora se asemeja a la obra. Se trata solo de mi lectura,
y esta novela hiperrealista soporta varias lecturas. Ojalá y pueda ser leída y dramatizada en nuestras aulas de la UAS. Ojalá y los guionistas y cineastas dominicanos también la lean. Sería una gran oportunidad para introducir contenido al cine dominicano, el cual lo reclama con voces impronunciadas. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Un aplauso que se sienta. Una pregunta por curiosidad, señor decano. Usted también ha estudiado a Andrés L. Mateo. ¿Él tiene alguna novela que se encamine por el tema que usted ha tratado? Me gustaría saber. Bueno, mira, está la primera novela. Él no tiene tantas novelas así, son 4 novelas. Hay una que él está escribiendo actualmente, pero hasta que no la publique no se puede hablar de ello. La primera novela es Pisar los dedos de Dios. No aborda sí, la condición humana está presente, pero en el contexto de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Sus acciones se remontan a un colegio de la capital y todo lo que sucede ahí es una metáfora de lo que representa el país. Está la novela La otra Penélope, que también es una novela interesante. Cuando yo estaba leyendo esa novela, le digo yo a mi esposa, porque yo hablo en mi familia cuando estoy leyendo el libro y eso lo implico y le leo. Y le digo yo, ay, mi amor, mataron a Álvaro. Muchacho, ¿cómo fue? Y yo, no, espérate, no es el vicedecano, era el personaje principal de la novela. No el personaje, uno de los personajes, en contexto de la guerra de abril, esa novela. Está el violín de la adúltera, que es una tremenda novela. Ese es en el contexto de la dictadura, pero en el periodo en que Trujillo permitió que 1 millón de judíos, supuestamente se dice que son como 700 nada más vinieron, y como 4.000 exiliados, pero se dice que vinieron 1.000 y pico nada más. En ese contexto empieza y se ve. En la novela de Andrés L. Mateo se ve la sordidez, pero siempre hay un prostíbulo, y es porque él utiliza la metáfora de la prostitución para decir que lo que existía como país era eso, era un prostíbulo, un conjunto de putas y de chulos. Pero es como una crítica que él hace. Entonces la última novela es El violín de la adúltera, que es una tremenda novela también. No se ve esa así de relación dominico-haitiana, sino por la condición humana está ahí. Hay todo tipo de personajes. Hay un hombre que se casó con una mujer, pero él tiene muchos prejuicios psicológicos, y entonces la mujer es de origen italiano. Él era un estudiante de aquí de la UAS en la era de Trujillo. Y la primera novia que él tuvo se llamaba Margarita, era una italiana, pero su papá era un diplomático que tuvo que salir del país para que Trujillo no lo matara. Y luego cuando él se casa con la otra, con Carmen, tiene celos porque todo el mundo comenta que ella sale a coger clase con un maestro italiano de violín y decían que ella le estaba haciendo infiel. Entonces, de tantos comentarios, él tenía la cabeza loca. Entonces él se buscó una gallina y le puso Margarita, como se llamaba la primera, como para darle celo, y la llamaba. Cuando yo digo él no es el autor, es el personaje principal, por si acaso. Esa novela sí refleja la condición humana en el contexto dominicano, porque a partir de ella se puede acceder a los 30 años de dictadura de Trujillo, a la guerra de abril de 1965 y a la dictadura de los 12 años de Joaquín Balaguer. Muy bien, un aplauso para el profesor. Que llegó tarde a la clase, profesor, y no escuché la definición de condición humana que usted ofreció al principio, supongo yo. Si usted podría ayudarme para... Yo no ofrecí un concepto cerrado, sino que dije que era complejo y que estaba en proceso de construcción. Lo que sí dije, traté de ilustrar, era que cuando hablaba de condición humana me refería al conjunto de cualidades, de valores, de antivalores, de acciones, de sentimientos,
y de reacciones del humano frente a situaciones asiagas de la vida o a situaciones felices. Y hice alusión a que el hombre nace con situaciones innatas, como es la capacidad únicamente humana de poder hablar, el lenguaje, el raciocinio y otros aspectos psicológicos que han sido estudiados por la neurociencia y por la sociedad, que permea y trata de fuerza por moldear su comportamiento para que se ajuste a ciertos patrones. Entonces me refería a eso para contextualizar la novela en el contexto de las guerras, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, algunas guerras como la Guerra Civil China y también aquí las dictaduras que hemos tenido. Bien, pues excelente, 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 excelente. Un aplauso que se sienta.